A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Desde siempre, el gran sueño del ser humano ha sido volar, remontarse contra el viento, jugar entre las nubes. Y aunque nuestro cuerpo lerdo y pesado nos ha impedido ese placer de los pájaros, nuestro cerebro de primates sí ha convertido el sueño en realidad. Después de intentos con cometas de tela, con paraguas y con alas de madera, todos ellos con finales no felices, al final, dos hermanos lograron una pequeña gran conquista. Eran los hermanos Montgolfier, que habían construido un gigantesco globo de tela para ser inflado con aire caliente. Que el globo se levantaba, claro que sí, pero hasta el momento no habían reunido el valor suficiente para treparse en aquel artilugio volador. Y cuando todo estuvo listo, tampoco reunieron el heroísmo suficiente. Así que los primeros seres vivos que se treparon en un globo volador para humillación de los humanos, no fueron humanos. Aquellos primeros pichones de astronautas fueron una cabra, un perro y un pato que volaron amarrados a la canastilla del globo. Entonces sí, al sobrevivir a la experiencia, aquellos seres fueron reemplazados por los hermanos Montgolfier y se inició de esa forma la aviación que hoy ya no asombra a nadie. Aquella primera experiencia que conmocionó a Francia sucedió en el lejano año de 1783. Un día como hoy, 4 de junio de 1783, y desde entonces, los humanos miramos con un poquitito menos de envidia a las aves, allá en las alturas. Inicie el día bien informado. Titulares. Banco Central reduce la proyección de crecimiento. Retorno a clases presenciales y semipresenciales será voluntario. Consejo Metropolitano vota por la remoción del alcalde Jorge Yunda. Ecuador no pedirá pruebas PCR a turistas con certificado de vacunación. Vida y Tecnología hablará de Kushki, empresa ecuatoriana de tecnología que ha sido valorada en 600 millones. En salud, ¿cómo saber si mi hijo tiene ansiedad? Segmento de opinión, la remoción de Yunda. Editoriales de Ramiro Ruiz, Tiempos de la Democracia. Revista Mundo Diners, Juan Carlos Ceballos, de la virtud médica al desencanto político, segunda parte. José Hernández, Nebot vuelve a su círculo vicioso. Y Hernán Pérez Luz, Libertad de expresión. Noticias del día, con Carla Sánchez. Banco Central reduce la proyección de crecimiento. El Banco Central del Ecuador publicó una proyección actualizada del crecimiento de la economía para 2021. El resultado es que la meta se reduce de 3,1% a 2,8%. Según el BCE, las exportaciones crecerán menos del 3%, luego un salto más del 10% en 2020. El consumo de los hogares se recuperará un 2,1%, luego de la caída de más del 30% como consecuencia de la pandemia. Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, explicó que con el nivel de crecimiento proyectado tomará más de 4 años retomar los niveles prepandemia. Antes de la crisis, entre 2014 y 2019, el país creció en promedio 0,5% al año, lo que representa menos del 1,9% del aumento de la población. Retorno a clases presenciales y semipresenciales será voluntario. El presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, presentó el plan de retorno gradual a clases presenciales en instituciones educativas del país. María Brown Pérez, ministra de Educación, indicó que el retorno a clases presencial y semipresencial será seguro y voluntario. El plan formalizado a través del decreto ejecutivo contempla 5 ejes y 20 acciones. Primer eje, encontrémonos, centrado en brigadas nacionales de
de docentes que realizarán un diagnóstico de la población estudiantil. Habrá al menos uno en cada parroquia. Segundo eje, todos. Fortalecerá las escuelas rurales y comunitarias como motor y centro de desarrollo de las comunidades. Hasta el 2021 se reabrieron 141 centros y durante el actual gobierno se reabrirán 900 más. Tercer eje, libres y flexibles. Fomentará mayor autonomía y libertad de las instituciones educativas. Se dará mayor corresponsabilidad a las 24 editoriales que producen material pedagógico. Cuarto eje, fuertes. Promoverá el bienestar de los docentes. Se desarrollará un nuevo escalafón. Quinto eje, excelencia educativa. Trabajará en la calidad educativa en el ámbito pedagógico y tecnología. En los primeros 60 días se entregarán 750 tablets con el apoyo del sector privado. En los primeros 100 días se presentará la nueva agenda educativa digital que priorizará el trabajo en la alfabetización mediática e informacional en la ciudadanía con digital y docentes y estudiantes. Consejo Metropolitano vota por la remoción del alcalde Jorge Yunda. El Consejo Metropolitano de Quito votó la madrugada del 3 de junio de 2021 a favor de la remoción del alcalde Jorge Yunda. Durante la jornada del Consejo se analizó 2 pedidos de remoción del alcalde. El Consejo Metropolitano alcanzó 14 votos a favor, 6 abstenciones y 1 voto en contra, el mínimo requerido para remover de su cargo al alcalde Jorge Yunda. Los 3 votos de la bancada correísta Fuerza Compromiso Social fueron definitivos para concretar la salida de Yunda. Estos votos fueron de Juan Carlos Fiello, Mónica Sandoval y Brit Vaca. Ahora le corresponde al vicealcalde Santiago Guarderas asumir el cargo de la alcaldía. No obstante, Yunda ha anticipado que acudirá al Tribunal Contencioso Electoral para la revisión del proceso. Yunda tiene 3 días para optar por esta opción, mientras que TCE deberá emitir un informe que rectifique y niegue la decisión del Consejo Metropolitano. Ecuador no pedirá pruebas PCR a turistas con certificado de vacunación. Los pasajeros nacionales e internacionales que quieran ingresar al Ecuador y que tengan un certificado de vacunación para COVID-19 no se les pedirá presentar prueba PCR en el aeropuerto, resolvió el COE Nacional. Esta medida fue impulsada por el ministro de Turismo, Nils Olsen, en un intento por recuperar al sector turístico que se ha visto afectado por las restricciones impuestas a causa de la pandemia por COVID-19. Según datos del Ministerio de Turismo, el ingreso de turistas a Galápagos cayó en 2020 un 73,26% al pasar de 271.238 en 2019 a 75.519 visitas. Tras el fin del confinamiento, a finales del año pasado se comenzó a recuperar el ingreso de turistas, pero todavía se encuentra lejos de los 22.000 visitantes mensuales que tenía antes de la pandemia. Vida y tecnología. Hola amigos, gracias nuevamente por acompañarnos en el noticiero Telesucesos con su segmento Vida y Tecnología. En este momento queremos comentarles una noticia que nos llenó de mucha alegría a quienes seguimos el desarrollo de las empresas de tecnología ecuatorianas. Y es la ronda de financiamiento que la empresa ecuatoriana Kushki como plata, acaba de recibir $68 millones en capital para trabajar. Es la segunda ronda en la que esta empresa ha empezado a generar. Y con ese capital que acaba de adquirir va a seguir creciendo en el número de desarrolladores de software. El anuncio de los dueños de Kushki, que son todos ecuatorianos, dice que quieren contratar en este año y en lo que va del siguiente 200 nuevos desarrolladores de software en el Ecuador. 200. Ya tienen una planta muy grande y es una empresa que se ha expandido por América Latina y también tienen desarrolladores en otros países de América Latina. La sede está en Quito, en Ecuador, y es una de las empresas que ha ido creciendo mucho y muy rápidamente, porque son una plataforma de pagos en línea que se han expandido y que han ofrecido otro tipo de servicios. Mírenle a Kushki como una de las posibilidades que tiene el Ecuador de crecer en el mercado de software. Tenemos una opción muy grande hacia afuera y ese es el capital del talento de los ecuatorianos. Si Kushki pretende contratar 200 nuevos desarrolladores de software en el Ecuador, quiere decir que al menos
2 o 3 generaciones de desarrolladores que han salido de las universidades van a encontrar un espacio donde poner a prueba sus conocimientos. Se calcula que, según la Cámara de Innovación y Tecnología, que en el Ecuador se gradúan alrededor de 80 o hasta 90 profesionales de desarrollo de software cada año. Esto quiere decir que solo Kushki ya va a captar un buen porcentaje de esos profesionales. Y hay otro factor para que ustedes siempre consideren en cómo orientar a los chicos a qué carrera seguir. Un desarrollador de software empieza ganando alrededor de $1,200 y $1,400 al mes, algo que en ninguna otra profesión creo que lo pueden conseguir, al menos en el Ecuador. De modo que el ejemplo de Kushki es uno de los tantos ejemplos. En este momento es la compañía mejor valorada del Ecuador en el mundo de tecnología. Probablemente se convierta pronto en esa compañía ícono a que todos le sigamos, pero hay muchas más. Y eso es lo que nosotros queremos comentarles en este espacio, y por eso les agradecemos que nos acompañen a compartir estas noticias interesantes del mundo de tecnología en Ecuador. Muchísimas gracias. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Los adultos, los niños también pueden sentir ansiedad, y esa ansiedad se manifiesta sobre todo por algunos aspectos que tienen que ver con los pensamientos que en ellos va invadiendo. Este tiempo para ellos ha sido también un tiempo duro, el tener que cambiar su forma de educación, de esa modalidad presencial a la que ellos estaban acostumbrados, al encuentro todo el tiempo con sus compañeros, con sus maestros, con el aula de clases en general, a una nueva modalidad virtual en donde se perdió todo el contacto, prácticamente se perdió todo el contacto social con sus compañeros. Definitivamente empieza ya a pasar factura en los niños. Estamos a puertas prácticamente de finalizar este año escolar en la región sierra de nuestro país, y empezamos a ver en los pequeños ciertas alteraciones que se van presentando y que están muy vinculadas con la ansiedad. Esta ansiedad, les decía, que tiene un componente cognitivo, que viene dado justamente por pensamientos de temor que los niños y también los adolescentes pueden enfrentar frente a situaciones como abandono, situaciones como dificultad para volver a establecer relaciones sociales, como la incertidumbre de lo que va a ocurrir, la enfermedad también. Son situaciones que se van enmarcando en ellos en pensamientos de alguna manera recurrentes, que empiezan a traducirse en actitudes fisiológicas, por ejemplo, sudoración, temor, esa sensación de no poder respirar fácilmente porque sienten un excesivo temor, tal vez alteraciones en el sueño, en su conducta alimentaria, sudoración en las manos, temor de alejarse de sus padres. Este tipo de alteraciones fisiológicas que se van manifestando en ellos se traduce también en comportamientos, en conductas. A veces los encontramos tal vez un poco más retraídos, a veces agresivos, a veces lloran en exceso, otras veces no quieren hablar, no quieren comunicarse con su familia, y estas son señales de alerta que nos tienen que poner alertas justamente frente a lo que puede estarles ocurriendo. Es importante entonces que tanto papá como mamá busquen espacios de diálogo con sus hijos para saber qué es lo que les está angustiando, para saber por qué están teniendo ese tipo de conductas, a qué es lo que tienen temor, qué pensamientos están invadiendo su mente para impedirles realizar las actividades cotidianas a las cuales ellos estaban acostumbrados. También es importante tratar de identificar la raíz de esos problemas. Cuando hablamos de la raíz podemos hablar de situaciones que muchas veces para los adultos pueden pasar desapercibidas, pero para los niños tienen un gran impacto.
Por ejemplo, podemos hablar de separaciones, de cambios en su cotidianidad, a la cual ya de alguna manera ellos se van adaptando. Podemos hablar de temor a establecer relaciones con otros compañeritos. Esto puede derivar inclusive en fobias, en temores muy grandes frente a diferentes situaciones. Tratar de identificar la raíz. Cuando hayamos identificado la raíz, podamos abrir ese espacio de diálogo con ellos para saber de su boca, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando, no intuir nosotros, no tratar nosotros de dar una explicación como adultos, sino más bien tratar de recibir esa explicación desde los pequeños, desde su propio sentir, validar esas emociones, nunca minimizarlas, porque a veces los adultos decimos, pero eso no es un problema, eso ya va a pasar. Pues no, para el niño eso sí es un problema y lo vive en gran magnitud. Entonces, tratar de no minimizar esa magnitud de las emociones, sí hacer una contención emocional con ellos, ser empáticos, decirles, entiendo lo que estás sintiendo. Hay ocasiones en las que yo también me puedo sentir así, pero busquemos juntos una solución. Con paciencia, sin pensar que de un día al otro, simplemente por haber conversado, va a solucionarse la situación. Y si no es así, busquemos una ayuda profesional. Recordemos que lo que los niños van a recordar siempre de su infancia son aquellos momentos gratos, aquellos momentos que ellos van a atesorar a lo largo de su vida. No hagamos que esa infancia se transforme en una época de angustia, en una época de incertidumbre y de crisis. Y busquemos justamente generar un bienestar emocional para ellos. Muchas gracias. Opinión. Hola, habla Andrés Castillo Maldonado y hoy vamos a hablar sobre la remoción del alcalde Yunda. Desde hace aproximadamente un mes, colectivos ciudadanos, tanto el colectivo Quito Unido como el colectivo de profesionales por la dignidad de Quito, presentaron ante el municipio de Quito el proceso a través del cual se iba a remover al alcalde de la ciudad, Jorge Yunda Machado. Los dos colectivos llevaron adelante el proceso acorde a lo que establece el Código Orgánico de Administración Territorial Descentralizada, COTAD, y durante este tiempo la comisión de mesa se dedicó a revisar los informes, a revisar los documentos, las pruebas y todo lo que se ha presentado para la remoción. El día miércoles 2 de junio se llevaron adelante las dos audiencias de remoción. Se convocaron a dos sesiones extraordinarias, una para la mañana y otra para la tarde. En la de la mañana, lastimosamente, el director o el representante del movimiento Quito Unido, Marcelo Ayo, tuvo el desliz de haber desistido de la acción, a decir de él, por defender las pruebas que estaban siendo actuadas y además porque argumentaba que ya se conocía cuál era la votación. Hay que lamentar esa actuación, definitivamente que sí, porque cuando uno presenta un proceso para juzgamiento, sea este en sede administrativa, como en sede judicial, como en sede política, quienes presentan esos argumentos deben sustentarlos en las audiencias respectivas. Y el día miércoles justamente se debía tratar sobre aquel tema. Se generaron incidentes en el pleno, el señor Ayo de manera absolutamente inconsulta se comienza a pelear con los concejales, a achacarles de ciertas cosas, a decir que ya está amarrada la votación y de manera absolutamente arbitraria él decide no seguir con el proceso, desistir del proceso, dejando en tela de duda no solamente lo actuado durante el proceso, sino también las razones por las cuales él desiste de la acción. No podemos nosotros dejar pasar por alto esta actitud. Y yo creo que la UAFE, la Unidad de Análisis Financiero, deberá, sin duda alguna, iniciar un proceso de revisión de las cuentas del señor Ayo y de toda su familia, porque esa decisión de la noche a la mañana hace que se evidencie que no existió la convicción suficiente y que de pronto pudieron haber existido condiciones externas que hayan hecho que el señor Ayo desista. En todo caso, en la tarde del miércoles, felizmente el grupo de profesionales independientes por la dignidad de Quito, encabezados por la doctora Jessica Jaramillo, iniciaron un nuevo proceso de remoción en donde se evidenció que el señor alcalde Yunda no solamente había incumplido lo que el COTAD establece para efectos de la participación ciudadana y la rendición de cuentas ante la Asamblea de Quito, sino que fue un gran debate dentro del Pleno del Consejo Metropolitano en el cual se estableció
cuáles eran la serie de incorrecciones que había cometido el alcalde Yunda y su administración. El cierre arbitrario de los guaguacentros, el tema de GEINCO, el tema de la desaparición de $1.200.000 de las cuentas de la empresa de agua potable, todo lo relacionado con la pavimentación de Quito, los chats del Baby Yunda, en fin, todos los hechos de corrupción que han sido escandalosos durante este tiempo fueron conocidos en el Pleno del Consejo Metropolitano en el marco del proceso de remoción. En ese orden de cosas, entonces, dentro de los vaivenes de la política, hubo dos posiciones claramente establecidas. Las de a favor de la ciudad, a favor de la remoción, a favor de recuperar la dignidad de esta ciudad, a favor de estar con la gente, con el pueblo de Quito, y los otros que se abstuvieron, aquellos que creyeron que con esa figura que no está contemplada en la ley y que dicho sea de paso no se la puede aplicar, argumentaron que se abstenían de votar justamente porque era el pueblo ecuatoriano y el pueblo quiteño el que en las urnas le había entregado el mandato al señor Jorge Yunda Machado, y que adicionalmente la sanción que se le pretendía poner era de carácter excesiva, que no era proporcional con el hecho que se estaba investigando. Felizmente, alrededor de las 12:30 de la noche, ya para amanecer, jueves 3 de junio, esta ciudad logró el cometido. La unión del pueblo con sus representantes, con los medios de comunicación, con las fuerzas vivas, con los ciudadanos que estuvimos en la calle, con aquellos que estuvieron adentro argumentando jurídicamente cuáles eran las razones por las cuales el señor Yunda debía irse, concluyó en que los ecuatorianos nos unimos en un abrazo y podemos decir que por fin el alcalde de Quito, Jorge Yunda Machado, ha podido evidenciarse que no ha cumplido con la ciudad y que se tiene que ir. ¿Qué es lo que procede jurídicamente de aquí? Él puede presentar y elevar a consulta ante el Tribunal Contencioso Electoral el proceso de remoción para que éste sea la entidad encargada de verificar si se cumplieron los procedimientos o no. Y si es que el Tribunal Contencioso Electoral, resuelve que en efecto se cumplieron todos los procedimientos, habrá causado estado la resolución y el alcalde Yunda se tendrá que ir a su casa. Sin perjuicio de que ha anunciado también que presentará acciones constitucionales e incluso acciones de carácter internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cabe recalcar que el abogado de Yunda, durante el proceso de remoción, en aquella audiencia en la que le escucharon los concejales, repitió una y otra vez la amenaza de que iban a iniciarse los procesos internacionales en contra de los concejales, pretendiendo hacer un símil con el caso de Gustavo Petro cuando era alcalde de Bogotá. Sin embargo, estos dos temas no tienen nada que ver el uno con el otro. Es decir, la normativa jurídica en Colombia es absolutamente distinta a la normativa jurídica en el Ecuador. Allá hablábamos de un proceso de destitución sin causales, aquí estamos hablando de un proceso de remoción, siguiendo el debido proceso y cumpliéndose los 3 requisitos fundamentales que se le debe garantizar a una persona dentro de un proceso de juzgamiento. Esto es, jueces independientes, presunción de inocencia y el ser escuchado en forma oportuna. Lastimosamente, el alcalde Yunda durante la audiencia no se presentó en persona, sino que por interpuesta persona, por su abogado, el doctor Marcelo Icaza, dio a conocer las razones de sus argumentos, y esos argumentos, sin duda alguna, no causaron ninguna mella dentro del consejo. Más bien yo creo que fue perjudicial para el alcalde Yunda el término y los tonos en los cuales su abogado se dirigió al consejo. Los primeros conocimientos que uno adquiere en la Facultad de Jurisprudencia es que no hay que pelearse con los jueces, no hay que ir a discutir con el juez, porque finalmente los jueces son los que van a terminar dirimiendo un conflicto entre las partes. Para el caso de la remoción del alcalde Yunda, entonces, la remoción era un proceso en donde los concejales eran los juzgadores, y durante el día miércoles 2 de junio, tanto el señor Ayo como el señor Icaza incurrieron en los problemas que hemos dicho aquí: pelearse con los jueces, ir a discutir con los concejales, achacarles inclusive delitos, decir que ya todo estaba amarrado, que no existía imparcialidad, lo cual sin duda alguna desmerece de su condición de abogados y desmerece de su condición de defensores de una causa en específico. Ahora, insisto, y para concluir, podemos los quiteños abrazarnos con alegría y ver un Quito del futuro,
el Quito del bicentenario de la batalla del Pichincha, el Quito que nos va a encontrar a los ciudadanos permanentemente vigilantes de lo que suceda con la administración municipal del señor doctor Santiago Guarderas, quien por sustitución tuvo que asumir la alcaldía. Bien dice el COTAD que a la ausencia del alcalde de manera definitiva o temporal le subrogará el vicealcalde, y esa es la razón por la cual el señor doctor Guarderas va a ser ahora el alcalde de Quito. Le deseamos muchos éxitos, doctor Guarderas, pero no pierda de vista que acá en la ciudad de Quito hay un pueblo rebelde, un pueblo que va a estar vigilante, que le va a ayudar, sí, que le va a apoyar también. Usted tiene la ventaja que es el sucesor de la peor administración municipal que ha tenido esta ciudad. Así como otras administraciones han dejado la vara muy alta, el señor Jorge Yunda Machado ha dejado la vara extremadamente baja. En el lodo, en el piso. Usted, doctor Guarderas, tendrá entonces la responsabilidad de devolver a esta ciudad su dignidad y de impulsar para que esta sociedad y quienes vivimos en la carita de Dios, tengamos nuevamente esa autoestima que siempre nos ha caracterizado. Suerte, doctor Guarderas, cuente con los ciudadanos de bien, pero asimismo esté consciente de que no vamos a permitir un solo tropiezo más y la corrupción en Quito no pasará. Hasta la próxima. Un abrazo. Editorial. Tiempos de la democracia. El presidente Lasso tiene el desafío de solucionar problemas económicos, políticos y sociales de un país quebrado. Inició las primeras soluciones el primer día de gobierno con el decreto que deroga el reglamento de ley mordaza de comunicación. Al día seguido, legalizó el decreto del Código de Ética que deberán firmar obligatoriamente los secretarios de Estado. Los ministros no podrán contratar a familias en sus carteras de Estado. Nadie utilizará la relación de parentesco con el presidente de la República para obtener beneficios del Estado. Otro paso importante fue la reunión con las autoridades con propósito de defender la seguridad ciudadana. Es un programa grave y serio que tiene raíces según la situación económica del país y en delitos transnacionales. Los problemas comienzan a despejarse. Ahora la sociedad civil debe arrimar el hombro en este desafío para terminar con el poder invisible vinculado con funcionarios y autoridades que permitieron el derroche y la corrupción. Comenzó el ambiente de progreso y las posibilidades de conseguir bienestar ciudadano. Sin embargo, la educación política ecuatoriana no ha variado. Ojalá no se escuche más los encendidos discursos de los opositores que defienden el socialismo duro. La Asamblea Nacional debe proteger las libertades y corregir las equivocaciones y debilidades de la vida democrática con algunas leyes sencillas que nieguen la impunidad y la libertad de los presos sin sentencia, legislaciones que no permitan la violación a la Constitución, negar la estatización de la producción privada, impedir la interpretación política de las leyes para beneficio personal, autocracia, desaparecer la demagogia como solución de los problemas, paralizar el manejo de recursos, fondos y bienes del Estado para campañas políticas, terminar con la persecución a la oposición, cerrar el paso al intento de la creación más burocracia privilegiada, ministros inútiles y asesores ociosos, prohibir el gasto de la publicidad política innecesario e improductivo para el país, despilfarro de fondos públicos y no servirse de la justicia en juicios fraudulentos y políticos. El gobierno no sufrirá de soledad porque no puede existir democracia sin demócratas, no puede haber demócratas sin formación política. Entonces se requiere una cultura política permanente que no se limite en la educación cívica y el estudio científico de la política. El sistema de gobierno que presenta el presidente nos invita a revivir los anhelos de Simón Bolívar. El empeño del Libertador en 1820 fue crear el principio de la libertad y los propósitos constitucionales de un gobierno democrático, republicano, popular, efectivo, sencillo, moralmente fuerte, capaz de sobreponerse a la monarquía y a la tiranía, un gobierno que representará a las organizaciones ideológicas y legales con apoyo civil y gobernado por verdaderos hombres de Estado, civiles patriotas respetuosos de la institución armada. El progreso coincidirá con las necesidades de la República. El gobierno democrático concebido por Bolívar tiene como rostros esenciales la relación orgánica de los poderes, la representación limitada o mandato imperativo, la alternabilidad en el ejercicio del poder y la consideración del pueblo como la única fuente de soberanía.
Según Bolívar, el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Solo la democracia es susceptible de una absoluta libertad, libertad que define como el poder que tiene cada hombre de hacer cuando no esté prohibido por la ley. Por Ramiro Ruiz. Continuamos con la entrevista. ¿Cómo duró usted a pesar de esto casi un año en el cargo? Por los resultados. Lo siguiente es el plan de vacunación. ¿Hubo o no plan? En junio yo anticipé que la única salida era la vacuna y comencé a hacer negociaciones. Viajé a Europa y a Washington para tratar de conseguir las vacunas. Estuvimos tratando de conseguir las vacunas a como de lugar, pero no había plata ni vacunas. Hubo un plan de vacunación. Desde junio se fueron efectuando las negociaciones. Entonces hubo un plan, un borrador de un plan que se puso a consideración de las mesas técnicas, del presidente de la República y de toda la gente en diciembre, y luego se subió a la red. Entonces el presidente sí conocía el plan. El plan de vacunación fue discutido 10 veces con el presidente. Frente al presidente, él participó, fue informado. ¿Por qué el presidente dijo que estaba en la cabeza del ministro? No entiendo. Es algo que no logro entender. Yo respeto muchísimo al presidente Moreno. Me dio la oportunidad de servir al país y cualquier conclusión que la saque el lector o usted, pero él sabía y no estaba solo en mi cabeza. Pero, ¿cómo se construye este plan? ¿Con quién? El plan requiere de varios sectores y actores. En primer lugar, de la compañía farmacéutica, que no puede entregar la vacuna sin un plan. Pfizer capacitó a 2.000 personas para que administren la vacuna. Estábamos trabajando desde octubre con varios actores como la empresa privada, con María Gloria Alarcón, y ella lidera un grupo de expertos en logística. Yo armo una coalición público-privada en la que entran varias universidades también. En la mesa técnica diariamente se discute cuándo viene la capacitación, los insumos que se necesita. Sobre la discrecionalidad con la que inició la vacunación, ¿cómo se armaron las listas de los primeros vacunados? En el plan se dice que las poblaciones a vacunarse serán definidas con base a evidencias técnicas y a la discrecionalidad de la Autoridad Sanitaria Nacional. Yo nunca tomé esa decisión, pero la compartí con el grupo. Uruguay, Australia e Indonesia vacunaron a gente joven porque ellos transmitían más, mientras que otros países vacunaron a la gente mayor. En la fase 0, nosotros pusimos primero al grupo de primera línea y segundo a los geriátricos. Es relativo a quién se vacuna, primero porque no todos los países ni poblaciones tienen el mismo derecho o un derecho igual, y eso es subjetivo. ¿No todas las poblaciones tienen el mismo derecho? Hay evidencias científicas que lo determinan. En otros países, las vacunas no fueron a la primera línea, sino a la gente de los geriátricos. Le insisto, ¿cómo se armaron las listas iniciales? Las listas vienen hechas por los hospitales. Nosotros pedimos que manden la lista de las personas de primera línea. La cotejamos al principio con las listas de talento humano y así se comienza a vacunar. Pero quisimos ser justos y dividimos las primeras vacunas en las 24 provincias para probar si la distribución era correcta. Después vinieron los gerontológicos. De los gerontológicos no tenemos control, no tenemos acceso a talento humano. Ellos podían poner a cualquier persona. Fuimos a los gerontológicos porque son los sitios donde murieron más personas en Europa. Esa es la verdad. Entonces, ¿cómo se escogieron los gerontológicos? No fue discreción mía. Yo no participé de la selección de nadie. El 5 de enero el Centro Geriátrico Ribera del Río Senior Suites, que queda al frente del Hospital de los Valles, envió la solicitud. Estuvo firmada por la directora general Cecilia Cobas, que pide vacunar al personal. Como no había mucha disponibilidad de vacunas, se le dice que sí, pero para 24 personas. Ella organiza para que los vacunados sean empleados, residentes, cuidadores y otros. En esa lista está mi mamá, que tiene 88 años y ha tenido 2 cánceres. ¿No tuvo injerencia alguna en la vacunación de su madre? No. Yo podía haber sacado a Ribera del Río porque ahí estaba mi mamá. O podía haber dicho que no vacunen a mi mamá.
Pero antes que mi mamá habían vacunado a 1.878 personas en 5 ciudades del país, en Cayambe, Quito, Guayaquil, Cuenca y Azogue, y 4 otros centros, entre ellos la Junta de Beneficencia, un privado y otro del MIES, del Ministerio de Inclusión Económica y Social, en Cayambe. Pero entonces, ¿todos esos centros solicitaron las vacunas? Solicitaron. El Hospital Metropolitano de los Valles, la Clínica Colonial, mandan su lista de primera línea y nosotros no podemos comprobar. Hablemos de los vacunados VIP. ¿Por qué se escogió a gente que no estaba en la primera línea para ser vacunada? En una reunión del gobierno, decidimos que había que mandar un mensaje de institucionalidad al país. Por eso invitamos a la fiscal general, al procurador, al contralor, al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, a varios ministros de más de 60 años de edad, porque son elementos importantes para preservar la institucionalidad del país. La fiscal dijo que no porque tuvo COVID. Los ministros fueron vacunados, ellos y sus esposas. Pablo Celi dijo que había estado confinado, entonces no le interesaba. Lo mismo Íñigo Salvador, que dijo que prefería que vacunen a alguien de primera línea. ¿Y eso se decidió en una reunión entre quiénes? Varias personalidades del gobierno. No le voy a dar los nombres, pero fue una reunión de gobierno que se decidió convocar a las autoridades del Estado y, obviamente, al señor presidente y a la primera dama. Pero es de esperarse que se vacune a un presidente que además tiene una discapacidad y es de la tercera edad. ¿Por qué no se comunicó y se mantuvo ese secretismo? Son políticas de Estado, son problemas de comunicación. No logro interpretar por qué no. A mí no me importaba. La importancia para mí era vacunar a esas personas porque yo creo en la continuidad de la institucionalidad. Yo tomé la decisión, por ejemplo, de llamar a varios rectores de las universidades porque creo que las universidades deben vacunarse rápidamente y por eso se vacunan el rector de la UDLA, el de la Universidad Espíritu Santo. Los otros rectores malinterpretan mi invitación y se hizo un problema político. Es que nuevamente el problema es que ellos develan la invitación y a la vez su rechazo. Pudo haber sido con buenas intenciones, pero no se entendió así. Lo acepto, pero también ese es un juicio de valor suyo. Estoy consciente de eso y mi misión en esta entrevista es decirle la verdad y dejar que usted desarrolle como quiera la entrevista y publique lo que a usted le parezca y que sea el criterio de la persona que lee esto el que saque la conclusión. Luego vinieron los periodistas. ¿Por qué? Eso se discutió de nuevo entre el gobierno y la mesa técnica y se vio la intención de que la vacuna fuera ejemplificadora. Es decir, si vacuno al señor Diego Oquendo o a Gonzalo Roselo, estoy haciendo algo ejemplificador, porque en el hospital de Chone un día el 80% del personal médico de primera línea no quiso vacunarse, diciendo que no creen las vacunas, que las reacciones. Se vacunó el 20%. Por eso se decidió ver dignidades que puedan vacunarse. No es ningún pecado. Estamos vacunando. No estamos mandando a las personas al paredón. Si a usted le dijera que hay la oportunidad de vacunar a sus papás porque puede tener un impacto ejemplificador, usted me diría que sí. No, le diría que no. Bueno, pero ese es un juicio de valor, no es una ilegalidad. Yo estoy siendo investigado por un delito de tráfico de influencias, porque vacuné a mi mamá de 88 años, que vive en un centro gerontológico, que el 5 de enero mandó una carta pidiendo que la vacunen. Pero antes me dijo que no tuvo injerencia en eso. No, yo nunca fabriqué una lista, nunca puse una persona, nunca dictaminé, excepto a los ministros, al presidente de la República y a los rectores de las universidades. Entonces, ¿por qué lo de los periodistas no tuvo el impacto que buscaron? ¿No cree que si lo anticipaban era mejor? No sé, le soy franco. En términos de comunicación hay varias ópticas. Se había dado el problema de mi mamá, que lo hice como médico, como ministro de salud y como hijo. Yo nunca escondí lo de mi mamá, pero tampoco escogí que mi mamá fuera vacunada. La crítica nace porque la idea era vacunar primero a los centros gerontológicos públicos donde viven las personas con menos recursos. ¿Por qué? ¿No tienen el mismo derecho la gente que tiene más recursos que la gente que tiene menos recursos? Entramos en un juego de juicios de valores del que es muy difícil salir. ¿No considera que alguien con recursos puede enfrentar mejor la enfermedad que alguien que no los tiene? No es verdad.
Si a usted mañana le diera COVID y me pide una opinión de a dónde ir, le diría que vaya al Eugenio Espejo o al Pablo Arturo Suárez. Ahí es donde mejor atienden a los pacientes con COVID. Entonces, el argumento de que se privilegió a alguien que tiene más recursos no tiene asidero, porque la vacuna es universal, gratuita y voluntaria, y ese es mi mérito. ¿Y por qué cuando se solicitó que liberen las listas no lo hicieron? Porque hay una prohibición legal, constitucional, por un derecho de confidencialidad y privacidad de los pacientes. ¿Usted liberaría si supiera que tiene un hermano con SIDA? Pero apenas la fiscal solicitó, se lo dimos, excepto el dato de a quién se vacunó con la segunda dosis de la primera dama, que no pudo darse en ese momento porque no estaba ahí. Lo que dice el gerente del Pablo Arturo Suárez, Pedro Molina, es que cuando llegó allá le indicaron a quién vacunar. Y es la presidencia la que no le envía la lista, y falló el doctor Molina también porque él debía registrar nombre, apellido y cédula de la persona. Es un error, una negligencia. Cuando nosotros solicitamos como Ministerio de Salud Pública que envíen los nombres, no lo hicieron. Es en el único caso que no se cumplió. Y esa es la razón del allanamiento al Ministerio de Salud Pública y al Pablo Arturo Suárez. ¿Y usted pensó renunciar antes? Renuncié en noviembre, cuando las vacunas ya estaban conseguidas y teníamos varios acuerdos. En diciembre quería tener paz, regresar a mi familia. Nos reunimos con varias personas del gobierno y me dijeron que no podía renunciar, porque las vacunas todavía no llegaban e iba a ser una hecatombe el proceso de vacunación. Cuando salió lo de mi mamá, me reuní con el presidente y le dije: señor presidente, esto le está salpicando y no quiero que le salpique. Yo asumo la responsabilidad, yo jamás he negado que se vacunó a mi mamá, yo no hice las listas. Entonces me dijo: tú tienes que salir por la puerta grande, no lo hagas, no renuncies, te necesitamos, quédate, tienes todo mi respaldo. Cuando saltó lo de los VIP es que dije: necesito firmar con Sinovac los 2 millones de vacunas y aumentar la cuota de Pfizer. Me fui cuando firmé las contrataciones. ¿Y por qué dejó al día siguiente el país? Tengo 3 hijos acá en Estados Unidos. Fueron 11 meses extremadamente duros y había varias denuncias ya. Yo le dije a mi abogado que pensaba irme el fin de semana a Estados Unidos y me dijo: aquí hay un problema político y mediático muy fuerte, váyase mientras pueda. Y esa fue la razón, pero yo no me fugué. Pero también compréndame, fueron 11 meses de trabajo durísimo. Estoy acá por eso, pero tengo miedo de que me pongan una orden de arraigo porque mi familia está acá. ¿Es verdad que el presidente lo animó a viajar? No. Yo hablé con el presidente la noche anterior y le dije que esperaba recibir lo de Sinovac. Él me dijo de chiste a chiste: ándate, pero tómate unos 2 cócteles a mi nombre. Y eso fue. ¿Usted ha retomado su trabajo? Estoy como consultor internacional de la Universidad de Miami. Estoy con la Universidad de Espíritu Santo en programas de innovación académica, de secuenciación. Estoy trabajando en eso para que los laboratorios de 4 instituciones del Ecuador, más 2 de Florida, investiguen conjuntamente para detectar las variantes de los virus. ¿Qué hay que sanear en el Ministerio de Salud Pública? Es bien difícil cuando hay 57,000 médicos trabajando ahí y cuando hay tanta corrupción. Ese es el problema. Toda está salpicada y contra mí obedece a que no pudieron robar. ¿Usted piensa regresar al Ecuador? Sí. Me dio mucho gusto que gane el presidente Guillermo Lasso. Nada que tenga que ver con Rafael Correa quisiera volver a ver. Por supuesto que quiero volver al país. ¿Qué le dicen sus abogados? Es un momento de expectativa. No se sabe qué va a pasar, pero confío en que se haga justicia. Aquí no hay un delito, todo es un juicio de valor. Necesitamos dejar de apuntarnos los unos a los otros. Necesitamos dejar de ser agresivos. Basta de eso, de las persecuciones, de encontrar culpables donde no hay. Esa cobardía del anonimato de las redes sociales es terrible. ¿Ya no se va a presentar más a la Asamblea Nacional? No, porque tengo el derecho constitucional de enviar mis descargos por escrito o por Zoom. Escogí hacerlo por escrito porque no me quiero enfrentar a una persona que no vale nada, como Ángel Sin Maleza, que fue vacunado en Guaranda y es un odontólogo que no ve pacientes desde hace años y que tiene juicios y está bajo investigación.
¿Le afecta la mala percepción que tiene la ciudadanía de usted? He recibido solidaridad de mucha gente, de muchísimos médicos, familiares. De las otras es difícil cambiar eso, pero además es transitorio, porque mi vida ha estado sustentada en principios y valores. ¿Qué me puede preocupar que un anónimo me insulte en las redes sociales porque no puede robar más? Estoy en paz. Creo que hice las cosas que debía haber hecho. ¿Cómo tomó la censura de la Asamblea Nacional? Me es completamente indiferente. Una asamblea completamente desprestigiada, desacreditada, que lo que busca es irse contra el expresidente Moreno y su gobierno, y la cabeza visible en este punto en particular sigo siendo yo. Aspiro a que la nueva asamblea tome otros rumbos. ¿Se arrepiente de haber aceptado ser ministro? Si logré salvar una vida y mitigar el dolor de la gente con COVID, lo volvería a hacer 1 y 1000 veces. Enfrentaría 1000 pandemias, pero no podría resistir la corrupción un minuto más, que es el problema de fondo del Ministerio de Salud Pública. Por Ángela Meléndez, revista Mundo Diners. Nebot vuelve a su círculo vicioso. Pascual del Ciopo renunció a presidir el socialcristianismo y posiblemente se vaya de ese partido. Se va tras 42 años de militancia y 22 años de estar en la presidencia del Partido Social Cristiano. Ahora será el embajador en España, cargo que había aceptado antes de que Jaime Nebot rompa con Guillermo Lasso tras la fallida alianza de los dos con el correísmo. Del Ciopo se va de la política partidista sin que queden grandes huellas de su paso por ella. Ha sido diputado 4 veces por el Partido Social Cristiano y ha sido sobre todo uno de los hombres de confianza de Nebot, conocido como un operador de su voluntad en todo tipo de misiones, muchas por debajo de la mesa. Por eso mismo su salida del Partido Social Cristiano es una señal del malestar que existe en ese partido. Se va un dirigente de la vieja guardia, no aparece el relevo y Nebot amenaza con deshacerse de todo aquel que salga de su control. Los tiempos son rudos para el exalcalde de Guayaquil. Dejó el cargo tras 19 años y su pupila Cintia Viteri encara graves acusaciones que investiga la Fiscalía. En los hechos, ella ya erosionó el relato del modelo exitoso que algunos pretendieron convertir en leyenda. Nebot renunció a terciar en la contienda presidencial y eso lo lleva a repetir desde su domicilio el perfil de León Febres Cordero oficiando desde el Cortijo, con una diferencia. Febres Cordero tenía un sucesor, Nebot no. No hay relevo a la vista. El Partido Social Cristiano gira alrededor suyo, depende de su agenda y hasta de sus humores. Esto incrementa hasta la vulnerabilidad del bloque parlamentario que ha perdido en semanas 3 asambleístas y cuenta entre sus activos principales con figuras recicladas. Nebot, tras una alianza auspiciosa con Guillermo Lasso, ha regresado al libreto cuyo desarrollo y desenlace son conocidos. No le resultó la explicación que dio sobre la ruptura con Lasso. Le endosó la responsabilidad de la alianza con Correa como si él y Jaime Durán, asesor compartido, fueran simples peones en el tablero de ajedrez. Nadie lo cree. No explicó el beneficio para el país de esta alianza y tampoco dijo por qué la mantuvo cuando el supuesto patrocinador decidió romperla. Una explicación del mismo corte dio sobre por qué Henry Kronfle debía asumir la presidencia de la Asamblea. Lasso lo escogió, dijo, porque es su vecino. Quizás le faltó agregar que ese fue el candidato aceptado por el correísmo. Luego quiso hacer creer que Lasso le debía el triunfo y que por favores prestados nunca debió faltar a su palabra. No dijo que si no hubiera habido alianza con Creo, su candidata Cristina Reyes hubiera obtenido muy bajo porcentaje y el número de asambleístas no hubiera sumado jamás 18. El líder del Partido Social Cristiano se jaló por querer justificar lo imposible. Nebot tenía, otra vez y a los tiempos, un horizonte nacional que ignoró por cálculos partidistas. Él y Lasso tenían por misión en el peor momento histórico para el país reactivar la economía, cambiar el país y hacerlo, atendiendo el mandato de las urnas con Pachacuti y la izquierda democrática. Modernización con justicia social, dijo Lasso en la campaña. Ahora, el exalcalde luce ubicado en la oposición y promociona su agenda municipal, los recursos a los GATS, como si no
supiera que Lasso recibió un país con una caja fiscal quebrada. Es curioso verlo enfocado en reivindicaciones tan puntuales cuando su mirada es sistémica. Parece metido con el respeto debido en tareas de sindicalista de fábrica. Curioso es, en todo caso, el ciclo vicioso que siempre lo atrapa. El exalcalde de Guayaquil parece condenado a repetirse, pero en circunstancias particularmente adversas para el país y, por carambola, para él. Porque ahora no le será fácil sacar las castañas del fuego. Si hace equipo con el correísmo, puede contribuir a conspirar contra el gobierno de Lasso. Se aniquila, arruina su partido, acaba con la tendencia y agrava la situación del país. Con dos perjuicios complementarios: ayuda a tender de nuevo la cama al correísmo, mientras Leonidas Issa arma la suya, que también es totalitaria. Menudo lío tiene el líder social cristiano. Artículo publicado por José Hernández en el portal digital Cuatro Pelagatos. Libertad de expresión. En su primer día de gobierno, el presidente Lasso aprobó un código de ética gubernamental para la función ejecutiva y envió un proyecto de ley orgánica en defensa de la libertad de expresión, derogando los vestigios que habían quedado de la ley Mordaza. Ética en el manejo de la cosa y la libertad de expresión fueron dos de los principios más aborrecidos por el correísmo. No es una coincidencia. La banda de delincuentes que nos gobernó cayó en cuenta que desde el comienzo de la libertad de expresión iba a ser un obstáculo para instalar un régimen de corrupción y tiranía. Sin libertad de expresión es más fácil para los gobiernos cometer todo tipo de crímenes. Ha sido un acierto del actual gobierno comenzar recuperando lo que el correísmo destruyó con tanto empeño: la ética y la libertad de expresión. El proyecto de ley no podía ser más diferente a la ley Mordaza. Para empezar, no se trata de un proyecto que regula la libertad de expresión, sino que por el contrario es un proyecto que busca defenderla y promoverla. Por otro lado, esta sería probablemente la primera vez que un estado de la región incorpora en su legislación secundaria los estándares previstos en la Declaración de Principios de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hasta ahora, algunos de esos estándares internacionales han sido únicamente mencionados, y no siempre de forma fiel, en ciertas disposiciones constitucionales de los países de la región. La propuesta de Lasso va más allá: no quedarse en el plano de las declaraciones constitucionales, sino incorporar directamente en una ley orgánica esos estándares internacionales. Ya no habrá más pretextos de tal o cual derecho o principio de libertad de expresión. No aplica porque no consta en la ley. No ha sido el argumento de los dictadores de turno o de jueces corruptos o indolentes. Es de esperar que otras naciones de América Latina adopten una estrategia similar y plasmen estos estándares internacionales con leyes internas y especiales. Entre las muchas disposiciones cruciales del proyecto se pueden destacar dos: la incorporación de la doctrina de la Real Milicia, nacida en Sullivan, New York Times, como el escudo de protección de los comunicadores, con la doctrina que forma parte no solo de los estándares de los derechos humanos, sino del derecho internacional de derechos humanos en esta materia, al haber limitado el campo de lo civil, el ulterior responsabilidad, por ser ejercicio de la libertad de expresión, una responsabilidad que deberá pasar el test de mencionada doctrina de la Real Milicia por ser efectiva. Otro proyecto es el haber eliminado el Consejo de Regulación y Desarrollo de Información y Comunicación. Esta es una de las piezas claves en el sistema de expresión de la libertad de esta dictadura correísta. Un ente burocrático como este, incompatible con el derecho internacional de derechos humanos, por lo que no cabe defender su permanencia en el argumento de que supuestamente fue producto de una consulta popular. En el proceso legislativo seguirá importante hacerle algunos ajustes al proyecto ejecutivo, como son eliminar las absurdas restricciones publicitarias en la prensa y abordar la temática de los medios digitales. Veamos qué dice la Asamblea Nacional. Hernán Pérez Luz, El Universo. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, en Instagram como @telesucesos_ en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima.
Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.